Buenas noches, América. El presidente guatemalteco arremete contra la prensa. Jimmy Morales está muy enojado después de que varios medios locales revelaran gastos excesivos en ropa, comida y accesorios por parte de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, a cargo de la seguridad y los gastos del presidente y su familia. Según Morales, los periodistas, por hacer la denuncia, dejan de ser independientes, hacen política y arremeten contra Guatemala, como si él y Guatemala fueran lo mismo. Además, Jimmy Morales agrega en un tono burlesco que después se quejan de que hay persecución contra los medios. Morales confunde la presidencia con el país y cree que ser presidente le permite hacer lo que quiera a cargo del erario. No, presidente Morales. En una democracia que se precie, hay lo que se llaman controles y balances del poder, precisamente para evitar presidencias con aires autoritarios. Usted fue elegido para un servicio público de 4 años, no para servirse de lo público durante 4 años. Y la prensa hace su trabajo. Debería agradecer que Guatemala, a pesar de los graves problemas de corrupción y debilidad institucional que tiene, tenga medios valientes que hagan ese trabajo de control al Ejecutivo, incluido al presidente. Morales termina su mandato el 14 de enero del año que viene. Llegó al gobierno prometiendo una lucha frontal contra la corrupción y cuando está a punto de irse no solo queda en evidencia que no ha podido cumplir su promesa, sino que además ahora las acusaciones contra él se acumulan y encima da lecciones a los medios por hacer su trabajo. El sumo. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile y las 10 en Buenos Aires. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención, que les queremos poner algunas notas al pie o comentarios de los expertos, como el reporte bienal, es decir, cada 2 años que publica la unidad de inteligencia del The Economist, la revista británica. Ha analizado 60 ciudades del mundo para establecer cuáles son las más seguras, la seguridad urbana. Tiene en cuenta cuestiones como la digitalización, como el acceso a la salud o la salud de sus ciudadanos, como las infraestructuras o como la seguridad personal, para definir cuáles son, a su juicio, las que ofrecen un mayor entorno urbano de seguridad. Dominan las ciudades del sureste asiático. En la primera posición encontramos a Tokio, en Japón, seguida de Singapur, Osaka, Ámsterdam. Fíjense que Singapur y Osaka mantienen la posición que tenían el año pasado y Tokio asciende a la primera. En Europa está Ámsterdam y Copenhague. Y como novedad de este año, entra en 7ª posición la capital de Estados Unidos, Washington. ¿Cuál es la gran ausencia de esta lista? Hong Kong, que debido a los tumultos de los últimos meses ha desaparecido de esa lista, cayendo en 20 puntos, 20 posiciones de las 60. En esas 10, ninguna latinoamericana. Mucho camino nos queda en este continente por recorrer. Seguimos con otras cuestiones de la actualidad, como la persecución a periodistas. Alguien podría decir, oiga, esto ya no es un titular porque ya forma parte de la normalidad en Nicaragua. Pero aquí no nos callamos. La última denuncia nos llega a través de la organización Fundamedios. Es reciente, las amenazas a un periodista, Eduardo Montenegro, por denunciar el comportamiento del gobierno, las medidas que toma represivas en contra de quienes piensan diferente y que lo publican, lo comunican a través de los medios de comunicación, en este caso, en los que trabaja en la zona de Matagalpa, que es una de las zonas donde hay más resistencia a ese gobierno de Daniel Ortega. El canal local 48, el 87, Notima TV, que son diversos medios de comunicación local que parece que a los seguidores de Ortega no les gustan. Recibe este periodista amenazas como estas. Eduardo Montenegro, muerto de hambre, vendepatria, le dicen. Hijos de terroristas, vamos a sancionar a Notimat TV y que lo clausuren. Vamos a darles plomo. Duro, ¿no? La persecución es no solo en contra de él, también de sus familiares. La presión es altísima y, por lo tanto, ahora, en cuestión de poder, le saludamos
Señor Montenegro, gracias por estar con nosotros. Valiente su testimonio. Bienvenido a Cuestión de Poder. ¿Qué ha hecho hasta ahora el gobierno de Ortega en su contra? Buenas noches. Efectivamente, el gobierno en sí, ante estas denuncias de asedio, amenazas y persecución en contra de nuestro equipo, que estamos ubicados en el centro norte del país, pues no ha hecho absolutamente nada. Es importante destacar de que a raíz de la crisis de abril esto ha aumentado, pero el problema de la violación a la libertad de expresión ha venido aproximadamente unos 10 años atrás, desde que él tomó prácticamente el poder. Es decir, de que los periodistas independientes estamos en una completa indefensión de parte del gobierno. Uno pone las denuncias y prácticamente no hay una respuesta positiva, ni tampoco baja el nivel de amenazas en contra de nosotros. Hemos escuchado el nivel de las amenazas, que son duras. Incluso, como decíamos al principio, vamos a darle plomo. ¿Qué teme usted? ¿Hasta dónde cree que están dispuestos a llegar? Le temo al cierre de los medios. Es importante mencionar de que en el caso de nosotros nos han cerrado 4 canales locales. Esto fue el año pasado y ahora tenemos miedo de que nos cierren los canales principales que estamos ubicados en la cabecera departamentales de Matagalpa y Jinotega. Y tenemos miedo también por nuestras vidas, porque dentro de las personas que nos amenazan a diario en las redes sociales, pueden haber personas cabezas calientes que sin pensar pueden detonar un arma, como el caso del periodista Ángel Gabona y de la periodista que fue asesinada hace aproximadamente 4 años en la zona de Huigalpa. Es decir, que esto aquí en Nicaragua se está volviendo un poco común, el asedio y amenazas serias en contra de los periodistas. Señor Montenegro, usted estaba exiliado en Miami, pero decidió regresar a Nicaragua. Viendo el panorama que ahora enfrenta, ¿por qué decidió regresar? El asilo no lo habíamos solicitado, no lo hemos solicitado, pero sí hemos salido en 2 ocasiones fuera del país. ¿Por qué regresar? Porque creíamos de que a raíz de la nueva etapa del diálogo, de las mesas de negociación, Nicaragua se iba a convertir en un mejor país, más seguro, con libertad de expresión. Tuvimos confianza en que el diálogo iba prácticamente a funcionar y que se iban a cumplir los acuerdos. El día de hoy estamos viendo de que esto no ha funcionado, el diálogo ya desapareció por completo y continúa la policía, paramilitares, asediando medios de comunicación, como lo ocurrido la mañana de hoy en Radio Corporación en Managua. Es importante mencionar brevemente de que los periodistas que estamos en localidades pequeñas sufrimos más acoso porque nos conocen de manera más directa y somos unas víctimas más vulnerables porque nos controlan en el barrio, en el lugar donde nos movemos, y como es pueblo pequeño, todos prácticamente nos conocemos. Es la voz valiente del periodista Eduardo Montenegro, que está amenazado por seguidores del régimen de Daniel Ortega. Señor Montenegro, gracias. Adelante con esa lucha por la libertad de expresión y por la democracia en Nicaragua. Feliz noche. Buenas noches, muchísimas gracias. Y de Nicaragua nos vamos a Londres. La crisis del Brexit, que continúa siendo una crisis política, implosiona el Partido Conservador y hoy al menos una voz ha salido y ha dado un paso para abandonar a Boris Johnson. Boris Johnson, el primer ministro británico, que ha prometido ese Brexit duro, que va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo, pero que se va a producir la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Recuerden que Boris Johnson le pidió a la reina Isabel II suspender al Parlamento a partir del día 19 de este mes de septiembre, que ya ha comenzado. Por lo tanto, estamos en cuenta regresiva. Ahora el Parlamento está revolucionado y Boris Johnson, que tenía la mayoría absoluta por la mínima, la ha perdido. ¿Por qué? Porque un diputado, en este caso Philip Lee, ha decidido darle la espalda a Boris Johnson con su propuesta de Brexit duro sí o sí, y le ha dicho que eso es dañino para el Reino Unido y que no está dispuesto a continuar apoyando esa idea que considera excéntrica. Vamos a saludar a Óscar Guardiola, es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Londres. Señor Guardiola, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué opciones tiene Boris Johnson? ¿Existe hoy por hoy la posibilidad todavía de ese Brexit duro?
Muy buenas noches para ti, para los televidentes. Es claro que existe un muy considerable sector del Parlamento británico que no desea un Brexit duro. Y las votaciones del día y la noche de hoy en Londres tienen precisamente ese significado. Una votación que le impida o le ordene al primer ministro que no pueda realizar un Brexit duro implicaría, según sus propias afirmaciones el día de hoy, la necesidad de una nueva elección. Este sería el segundo escenario. El primero, como dije antes, es la prohibición de un Brexit duro por parte del Parlamento. El segundo escenario es la posibilidad de una elección. Es una elección para la que el electorado británico tiene escaso apetito y que muchos sospechan, entre ellos varios laboristas, que implique una suerte de trampa o una táctica para intentar culpar a la Unión Europea si no es posible hacer un Brexit duro. Y en ese caso, dar algún tipo de ventaja al conservatismo. El tercer escenario se ha hecho claro hoy y es que el Partido Conservador ya no tiene una mayoría operativa en el Parlamento. Hoy uno de sus miembros, el último miembro que le daba una mayoría de uno al Partido Conservador, se ha pasado al Partido Liberal Demócrata. Así que resulta difícil en este momento predecir cuál será el escenario, pero puede ser cualquiera de estos tres. ¿Cuáles son los escenarios de una elección adelantada? ¿Quién asumiría el control? Es difícil decirlo. Una elección quizás para comienzos de octubre va a ser sin duda alguna una batalla por el alma del Reino Unido. En este momento hay encuestas que le dan una cierta mayoría al Partido Conservador. Sin embargo, cuando se toman en cuenta tanto las posibilidades de alianza entre liberales demócratas, el Partido Nacional Escocés y el Partido Laborista, como además la distribución de constituyencias en el Reino Unido, esa aparente ventaja empieza a disolverse y se hace más posible la entrada al gobierno de una coalición quizás liderada por el Partido Laborista. En este momento, sin embargo, lo más que cabría decir es que existen un 50% de posibilidades para los conservadores, tanto como para la alianza de oposición. Así que se trata en realidad de una situación política complicada y se podría complicar aún más si, como parece ser la tendencia, los partidos de oposición no estarían dispuestos a aceptar una elección anticipada si perciben que se trata de una táctica o una trampa por parte del gobierno. Ello pondría al actual gobierno en una situación aún más difícil de aquella en la que ya se encuentra. Es la opinión de Óscar Guardiola, es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Londres. Señor Guardiola, gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en la situación en Argentina. Ha sido un fin de semana de pánico económico. Muchos han visto en lo que está sucediendo ahora un capítulo que ya habían vivido, el control cambiario. Macri, que lo criticó en su momento, ha tenido que recurrir a ese control, a limitar a los ciudadanos a la compra y venta de dólares, 10.000 por persona durante cada mes, y a las empresas que tienen que pedir permiso. Este control cambiario hace pensar que el Banco Central de Argentina no tiene los recursos necesarios y algunos analistas hablan de un posible default, un impago o la posibilidad de que el gobierno argentino no pueda pagar sus deudas. Saludamos a Benjamin Gedan. El señor Gedan es el responsable del programa Argentina del Centro de Pensamiento y Análisis Wilson Center aquí en la capital estadounidense. Señor Gedan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Puede ayudarnos a comprender qué ha decidido, qué está haciendo el gobierno de Macri
que ha llevado a esta situación de shock, de pánico de algunos argentinos? Sí, bueno, lo que pasó es después de las primarias en la Argentina, el país, el gobierno perdió totalmente la confianza de los mercados. Como resultado, el gobierno no tiene los recursos necesarios para poder recapturar la confianza ni defender la moneda nacional. El peso ha devaluado en una forma profunda que genera inflación, tasas de inflación muy altas, y no quedan muchas herramientas para responder. Por eso el control cambiario, que es una etapa muy dramática pero necesaria. ¿Qué viene después de este control cambiario? ¿Cuánto tiempo puede durar? Bueno, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si tiene los resultados buscados, ¿no? Que es un clima más tranquilo, ¿no? Que es un esfuerzo de calmar los mercados. Pero es difícil, porque ahora todos tienen la impresión que el gobierno no va a ganar reelección. Y tal vez lo que el país requiere ahora es una muestra de los opositores, los futuros presidentes, ¿no?, del país, que tienen que mostrar que tienen un plan para el país y para la economía. Es muy posible que sin una muestra de ellos, el gobierno no va a poder recuperar la confianza del mercado, no importa esos controles. ¿Cree usted, como dicen algunos analistas, que Macri está desesperado? Bueno, obviamente los resultados de las primarias no fueron los anticipados y ahora no parece que tienen muchas chances para ganar. En este contexto es muy difícil, ¿no? Porque tiene que liderar, tiene que controlar la economía, pero falta la confianza, falta la capacidad de hacer promesas sobre el futuro. Para hacer eso, tiene que coordinar con la oposición, que nunca es fácil y es menos fácil aún durante elecciones. Dos preguntas. ¿Cree usted que Macri tiene esa capacidad de hacer promesas sin contar con la oposición? Imposible, imposible. Durante esta campaña, con los resultados de las primarias y con la falta de confianza en su reelección, es casi imposible para él recuperar la confianza del mercado. Por eso tiene que coordinar y hasta ahora la oposición no ha mostrado la capacidad o la voluntad de coordinar, ni de mostrar sus ideas, ¿no? Al menos la oposición tiene la capacidad de decir, bueno, tranquilo porque tenemos un plan económico, pero no ha hecho. ¿Por qué la oposición no está por la labor frente a una debacle económica que afecta a todo el país? ¿Es simplemente por cuestiones electoralistas? Es decir, ¿están primando su victoria en las próximas elecciones de octubre a solucionar un problema que afecta a todos los argentinos? Puede ser que han tomado la decisión que una crisis económica sería útil para su campaña. Puede ser que hay perspectivas muy diversas dentro de su coalición del movimiento peronista. Es posible que también hay esos problemas de coordinación dentro de la oposición. O tal vez están formando todavía su agenda económica y pensando en su equipo económico. No sé el motivo, pero es seguro que hasta la fecha no han hecho casi nada para calmar los mercados. ¿Y Macri le ha extendido la mano a la oposición para crear ese clima de confianza que se necesita para llegar a un acuerdo? Más o menos. Hizo un gran esfuerzo para coordinar, hizo una llamada famosa a Alberto Fernández, que es el opositor principal, pero al mismo tiempo el presidente sigue haciendo su campaña y quiere ser reelegido y por eso no va a dejar el poder en las manos de la oposición mientras él es presidente y tiene ganas de seguir en el cargo por 4 años más. Pues es un contexto bastante difícil porque no perdió las elecciones, solamente hubo resultados negativos en las primarias. Al principio de la entrevista usted decía que esta crisis económica está afectando a la vida de los ciudadanos. ¿Puede ayudarnos a los que vivimos fuera de Argentina comprender cómo le está afectando a la vida diaria, con ejemplos concretos, esta crisis a los argentinos? Sí, no, están sufriendo momentos muy oscuros en la Argentina ahora y hay efectos en la economía real. Más que nada sufren de la inflación. Lo que pasa es cuando hay una devaluación del peso en una forma tan profunda, genera una inflación brutal en la Argentina y todos los precios están aumentando día a día. También hay un temor grande que no van a poder sacar sus ahorros de los bancos, porque hay recuerdos muy fuertes de la crisis económica de 2001.
en momentos en cual no solamente había controles cambiarios como lo que vemos ahora, pero también que los bancos tuvieron que más o menos cerrar, tuvieron que negar acceso a los ahorros de los argentinos. Y los que tienen ahorros en dólares, que es muy común allá porque no hay confianza en la moneda nacional, también ahora vemos límites en la capacidad de sacar esas divisas. Y bueno, todos allá tienen esas memorias y por eso están con mucho temor que la situación puede ser más difícil. Y también siempre hay la posibilidad de un caos social, de que manifestantes vienen y que no salen de la calle o que exigen que el presidente salga en el momento en vez de terminar con su mandato, que es desafortunadamente común para los presidentes no peronistas en la Argentina. Esto también puede generar mucha caos política y incertidumbre social. Usted es un experto en Argentina. ¿La crisis actual es comparable con la del 2001? No es ahora, pero hay algo similar y estamos en un muy mal rumbo, un camino a más incertidumbre y tal vez más caos económico, porque también estamos frente a una situación con una deuda que el gobierno no puede pagar, con una moneda muy devaluada, con una sociedad que no tiene confianza en su propio gobierno ni en su moneda nacional, en una situación en cual el Fondo Internacional Monetario tiene la capacidad de apoyar al gobierno o de salir y decir, bueno, dejamos el país porque no está cumpliendo con los requisitos del acuerdo con el fondo. Y si pasa eso, es muy posible que terminaremos en un contexto muy similar a la crisis de 2001. ¿Cuán responsable es el kirchnerismo que dejó una herencia a Macri que tuvo que lidiar? ¿Y cuán responsable es Macri por no haber hecho las medidas o adoptar los cambios necesarios en estos años de presidencia por miedo al impacto social que podían tener? Es una pregunta muy importante y bueno, en el futuro tal vez vamos a poder culpar con más eficaz a uno y a otro. Creo que la gerencia fue muy pesada para el presidente Macri. En su primer día, él tuvo un país que no tenía los recursos necesarios para poder defender la moneda nacional, recuperar la confianza de los inversores, de poder generar más interés en la economía para que los inversores vinieran para apoyar a un proceso de reformas muy importantes. Y más que nada había un déficit muy importante. Pero el presidente Macri tomó una decisión que ahora la gran mayoría de los analistas creen que fue equivocado, que él decidió de cortar el presupuesto de una forma muy lenta. Es decir, bueno, esa sociedad no va a aguantar cortes de austeridad, ¿no? El proceso de cortar el presupuesto muy rápido, que siempre es difícil políticamente. Lo que pasó es él, para no cortar el presupuesto, tomó mucha deuda. Y ahora el país está sobre endeudamiento y no tiene la capacidad de pagar. No sé si él pudiera sobrevivir y seguir en su mandato si él hubiera tomado otra decisión de hacer un programa sin el fondo, pero de cortes de presupuesto muy rápido. Pero si lo hubiera hecho, tal vez hubiera evitado el desafío de deuda ahora. Pues decisiones muy difíciles que él tuvo que tomar. ¿Qué impacto cree que puede tener esto en las elecciones del 27 de octubre? Sí, bueno, ahora es un camino casi imposible a la reelección para el presidente Mauricio Macri de la Argentina. Antes, a pesar de todos los desafíos económicos, de una recesión muy difícil, muy dolorosa para el país, él tenía chances de ganar porque estaba recuperando lentamente la confianza del consumidor en la Argentina y parecía en el momento que la economía estaba recuperando. Otra vez, de una forma muy lenta, pero bueno, estaba en un camino a una situación mejor. Ahora, con los efectos económicos de los resultados de las PASO, no creo que hay chances de ganar para él. Y es muy raro porque los problemas económicos ahora que sufre el país son el resultado de la falta de confianza en la oposición. Pero la oposición está en una buena posición para ganar
por esa crisis que surgió de los resultados de las primarias. Pues es muy extraño, pero es la realidad política de Argentina ahora. Hay una cosa que a alguien como yo, un observador externo, siempre le ha costado mucho entender, sobre todo viendo la evolución de las intenciones de voto de las últimas semanas en Argentina. Y le pido si me puede dar un poquito de luz. ¿Cómo puede ser que los argentinos, sabiendo que llegaron a una situación de crisis económica como la que les dejó el kirchnerismo y que se vio reflejada esa preocupación en una apuesta por Macri, que era alguien totalmente distinto, ahora frente a una situación económica complicada, prefieran volver a aquello que ya saben que les generó esa crisis? Sí, no, es muy raro, pero hay que tomar en cuenta que normalmente en cualquier país los votantes votan a favor de un proceso económico exitoso o rechazan los que tienen el poder y que no están demostrando la capacidad de manejar la economía. Creo que lo que está pasando ahora en la Argentina es que están rechazando un proceso de reformas que no lograron los resultados buscados. No es que están escogiendo la alternativa que puede ser peor aún. Vamos a ver, el otro aspecto importante de tomar en cuenta es que aunque Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, está haciendo campaña ahora, es para ser la vicepresidenta. Y que hay una figura más moderada, que es el Alberto Fernández, que aunque él era el jefe de gabinete de ella, también es más conocido por ser el jefe de gabinete de su marido, Néstor Kirchner, una persona más pragmático y más moderado y más exitoso. Por eso creo que el votante promedio en la Argentina no cree que está escogiendo a volver al pasado, sino rechazando el manejo de Macri y soñando en otra alternativa que tal vez va a ofrecer Alberto Fernández. Vamos a ver, no sabemos el contenido económico de él porque no tenemos muy claro lo que ofrece él y su equipo, pero creo que los votantes no están escogiendo el pasado, o al menos no piensan que están haciéndolo. Como siempre, la voz, la última, la soberana, la tendrán los electores en esa cita de finales de octubre. La voz de Benjamin Gedan, que es el responsable de Argentina del Wilson Center. Benjamin, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Un placer. Buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos. Tiempo para el debate en cuestión de poder, para escuchar las voces de los expertos, republicanos, demócratas, liberales, conservadores, hoy con las opiniones de Isaac Cohen. El señor Cohen es economista, es analista, fue director de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la conocida como CEPAL. Señor Cohen, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Placer. Y con Patricia Sosa. La señora Sosa es analista política, demócrata, fue directora para asuntos intergubernamentales de la Agencia de Niños y Familia del Departamento de Salud bajo la presidencia de Bill Clinton. Señora Sosa, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Este fin de semana entraron en vigor los aranceles, esa guerra comercial que mantiene Estados Unidos y China en un intento de esta administración, la del presidente Donald Trump, de marcarle el terreno, de poner coto a lo que él considera abusos por parte del gobierno chino que toman ventaja de la economía estadounidense. ¿Se van a notar pronto en el bolsillo de los estadounidenses? Esta vez sí, porque van a empezar a ser afectados bienes de consumo popular. Por ejemplo, útiles escolares en la temporada en que regresan las escuelas. El presidente Trump fue muy cauteloso diciendo de que iban a evitar poner otros aranceles para no encarecer productos durante la temporada navideña, por ejemplo. De claro, manera porque que ha habido una escalada de aranceles. Exacto. Y lo que ha entrado ahora fueron aquellos primeros que dijo que entrarían y entran ahora en septiembre. Efectivamente, y si empiezan a afectar bienes de consumo masivo, entonces los precios inmediatamente van a reflejar el costo de estos aranceles, porque los aranceles son impuestos que termina pagando el consumidor. O sea, es que un producto chino llega a la frontera y entonces el gobierno le impone un arancel. Efectivo. Que lo paga la empresa, pero que la empresa lo acaba repercutiendo en el precio del producto. Efectivamente. Entonces, es un espejismo decir que lo están pagando los chinos, cuando lo que pasa es que lo acaban pagando los estadounidenses. Claro, y el argumento del presidente es que esos ingresos van al Tesoro de Estados Unidos. Efectivamente, los impuestos se le pagan a las aduanas
y las aduanas le pertenecen al Tesoro. Pero el problema es que las empresas inmediatamente, como muy bien lo dijiste, lo que hacen es subir los precios. Claro, porque si no, van a pérdida. Efectivo. ¿Qué opina? Bueno, obviamente estamos viendo consecuencias que pueden ser un significado político muy importante, que es la confianza de los consumidores. Es una medición que se hace, está de lo más bajo que se ha visto desde que Donald Trump fue electo presidente. Mi crítica principal es que yo creo que hay un consenso que había que hacer algo con la relación con los chinos, especialmente se estaban robando la propiedad intelectual, no le estaban abriendo los mercados a las compañías americanas. El problema es la estrategia, la táctica que está usando Donald Trump. Típico de Donald Trump, totalmente solo, no está trabajando con sus aliados europeos, está a lo contrario, como vimos que pasó en Francia, en la última reunión del G7. Y entonces está solo batallando un hombre, y me voy a decir un hombre porque el presidente de la China es presidente de por vida, ¿no? Cuando él ha dicho, yo no voy a tratar los temas de derechos humanos, así que estás empoderando a este enemigo tuyo, lo estás permitiendo que tenga un poder total. Cuando tú eres líder de una democracia, estás aislándote de los aliados que necesitas para poder poner la presión, porque esa es la segunda economía más grande del mundo, es la economía más grande luego de la tuya. Entonces, yo creo que está errando en la táctica y creo que es insostenible. Así que no sabemos qué va a ceder, o su posicionamiento o el posicionamiento político, que entonces no va a poder decirle a sus votantes que realmente él venció a la China, que es lo que él quiere hacer. Claro, y en el inicio del curso, como decía el profesor Cohen, lógicamente es donde el consumo familiar puede empezar a notar ese incremento de los aranceles. El dato que daba Patricia Sosa sobre los consumidores lo da la Universidad de Michigan en una encuesta de consumo y revela que está en el 89.8 el clima de confianza de los consumidores, que alguien diría, oiga, esto es casi 9 sobre 10. Sí, de acuerdo, está alto, pero los economistas se fijan en las tendencias, que es lo que es interesante. Y lo que la tendencia nos muestra es que subió, pero que está en el punto más bajo desde octubre del 2016. ¿Qué nos dice este dato? Bueno, efectivamente, los consumidores tienen que estar preocupados cuando empiezan a ver que los precios suben. Por ejemplo, en este momento la gasolina ha bajado, porque los precios del petróleo han bajado. Eso alienta un poco al consumidor. Pero un alza de precios, sobre todo en bienes de consumo popular, afecta la confianza. Y hay otro indicador de confianza que es muy importante, que es la bolsa de valores, porque refleja el sentimiento de confianza de los inversionistas. Y cada vez que hay un zipizape con China, la bolsa se viene para abajo. Y ha habido una gran inestabilidad en la bolsa. Mientras que en los primeros años de la administración del presidente Trump, la bolsa se fue sostenidamente para arriba. ¿Por qué? Porque se le rebajaron los impuestos a las empresas y se le dieron algunas concesiones importantes a las grandes compañías, y eso se reflejó en un nivel de confianza muy alto en la bolsa en el año 18. Pero eso ha empezado a perderse y no es que haya una tendencia sostenida hacia la baja, lo que hay es una montaña rusa. Son alzas y bajas. Demuestra inestabilidad. Efectivamente. Bueno, yo siempre he dicho que ese recorte de impuestos del 17 era como pagar la hipoteca con una tarjeta de crédito. Inevitablemente ha creado una fragilidad en la economía, que si él tiene una crisis antes de las elecciones no va a tener mucho espacio político, porque realmente no hay mucho en la economía, a menos que haga unas transformaciones radicales, que son las que han propuesto los demócratas y en lo que su base política está totalmente en la oposición. Así que yo no veo esto bien para Trump, a menos que haya un cambio radical, y él ha sido bastante sistemático en cómo se comporta, ¿no? Todo el mundo siempre esperaba el gran cambio, que se va a volver una persona más racional, de que va a trabajar con los aliados, de que va a hacer todo lo que va a hacer, y seguimos en la misma. Así que vamos a ver, pero si esto continúa de la manera que va, yo creo que va a tener un gran reto para salir reelecto en el 2020. Hablábamos de la confianza de los mercados y la confianza de los consumidores. Ahora vemos esa inestabilidad en los índices de confianza, en los mercados. Además de la guerra comercial por los aranceles, ¿qué otros elementos hay que justifiquen esa percepción de inseguridad que lleve a esa inestabilidad?
Bueno, el presidente de la Reserva Federal ha dicho muy claramente que hay una desaceleración mundial en las economías del resto del mundo. ¿Esto no ha pasado ya últimamente? Efectivamente, pero el problema es si se junta esto con la desconfianza que inspiran los aranceles, porque los aranceles también inspiran desconfianza. Hay agricultores en Estados Unidos que no pueden vender sus cosechas, porque China les ha dejado de comprar la soya, por ejemplo, que China la ha ido a comprar a Brasil, a Argentina, precisamente por el hecho de que a la soya le han puesto impuestos los chinos de importación. Entonces, hay desconfianza también en el sector empresarial porque algunos no están pudiendo pagar sus cuentas. El otro día el secretario de Agricultura del gobierno del presidente Trump dijo, el problema que tenemos es que para los agricultores el patriotismo no paga las cuentas. Y efectivamente, lo que pasa es que si un agricultor se queda con la cosecha en una bodega y no la puede vender, ¿cómo hace para financiar la cosecha del año entrante? Pero qué interesante esto de que el patriotismo no paga las cuentas en un momento en el que hay un auge del nacionalismo en las sociedades desarrolladas del mundo. Así es, pero... Y no solo las desarrolladas, Filipinas, Brasil, o sea, lo hemos visto ya en otros sitios. Pero es que precisamente lo que está pasando es que al deshacer todos estos vínculos que existían, los agricultores habían construido, en Estados Unidos habían construido un acceso al mercado chino privilegiado. Estaban exportando a China productos agrícolas pero en cantidades industriales. Entonces, ahora lo que pasa es que se están perdiendo esos mercados que fueron construidos con tanta paciencia y durante tantos años. Lo mismo está pasando con otras corrientes comerciales que están siendo afectadas. Por ejemplo, Estados Unidos no entró a la Alianza Transpacífica y ahora resulta de que las exportaciones de carne de Estados Unidos pagan más impuestos para entrar a Japón que las exportaciones de Australia y de Nueva Zelanda. Entonces Estados Unidos está perdiendo mercados como resultado de esto. Sí, esta es la tragedia de todo esto, ¿no? Que hay un sistema de comercio internacional construido luego de la Segunda Guerra Mundial, construido Estados Unidos como una gran potencia que realmente está diseñado para privilegiar muchas de estas compañías americanas y el mismo presidente de los Estados Unidos lo está destruyendo. Esa es la ironía, yo creo que por eso muchos de nosotros que viajamos internacionalmente, nuestros colegas alrededor del mundo nos dicen qué está pasando, por qué están haciendo este suicidio ustedes en este país. Voy a comentarte que estaba hablando con un amigo ingeniero que trabaja en México para una compañía india que manufacturan piezas de automovilísticas y la compañía estaba pensando traer alguna de su manufactura de China a México, pero el problema es que empieza a atacar a México. Entonces, el problema con Trump es que ataca por todos los frentes. Entonces, estas compañías internacionales se adaptan, ¿no? Siempre adaptándose, buscando nuevo mercado, nuevas entradas, pero les sigue atacando a todo el mundo, hasta los aliados europeos. Entonces, este es el problema. ¿Cómo tú crear una diferencia, pero mantener esas negociaciones y esa relación con tus aliados? No puedes hacerlo en aislamiento, ¿qué es lo que le está haciendo? Quiero haceros una pregunta. Tanto demócratas como republicanos estaban de acuerdo que las prácticas de China eran abusivas y que tomaban ventaja de la situación del mercado estadounidense, el robo de propiedad intelectual, etc. ¿Puede que con el paso del tiempo a este presidente, a pesar de las críticas que ahora se le hacen, se le acabe agradeciendo esa presión a China para cortar esas prácticas que otros presidentes anteriores, incluidos demócratas como Barack Obama o los republicanos como George Bush, conocían pero no habían hecho nada para no molestar a su propio empresariado o a sus propios productores? Bueno, yo creo que es la intención. La intención es que Estados Unidos logre en este momento, con tácticas de presión que no se habían utilizado, que logre que China ceda y que el presidente se pueda anotar una victoria a tiempo para las elecciones del año entrante. Pero eso no es tan seguro. O sea, ¿China puede aguantar hasta las elecciones ese pulso? Yo creo que sí. O sea, China es una economía muy grande, como muy bien lo decía mi colega antes, y obviamente puede resistir. El problema es si logra conseguir esta victoria el presidente, si eso se va a traducir en una mayor popularidad en las elecciones. Las opiniones de quienes nos han acompañado. Tengo que terminar este debate agradeciendo a Patricia Sosa y a Isaac Cohen, que han estado hoy con nosotros.
Vamos a la pausa y regresamos. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón-Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Con qué cerramos hoy? Bueno, hoy vamos a recordar una grande del cine, Julie Andrews, que añade otro reconocimiento a su larga lista de galardones. Esta actriz británica, a sus 83 años, ayer en el Festival de Cine de Venecia, recibe el León de Oro honorífico, que es el máximo galardón que se entrega en este festival a los grandes protagonistas de la historia del cine. Y bueno, es que recordemos que Andrews ha dedicado su vida a la arte cinematográfica. Sabes que ella empezó, su debut cinematográfico fue con Mary Poppins en el 64. Y ese debut la llevó a hacerse merecedora del Oscar. O sea, ya empezando. Y bueno, hay una larga lista de galardones, la conocemos por Sonrisas y Lágrimas en España, o La novicia rebelde, como se conoce en Hispanoamérica. Me gusta más Sonrisas y Lágrimas, ¿eh? Ese gran musical, trabajó con Alfred Hitchcock, con grandes del cine, y bueno, hizo 7 películas con Edward Blake, quien fue su marido, y una de esas 7 películas es la que quiero recomendar hoy. Se llama Víctor o Victoria, es una película del 82, pero que está basada en una película alemana del 33. Y esta película vale mucho la pena porque, bueno, es una comedia, entonces hay mucho para reírse, y sigue la historia de Victoria, quien es protagonizada por Julie Andrews. Es una cantante de ópera que está sumida en la pobreza en el París de los 30 porque no consigue trabajo. Y consigue la ayuda de un cantante de cabaret. Con la ayuda de este cantante ella se transforma en hombre y tiene cada vez más éxito cantando como Víctor o Victoria. With meatballs. I'll sleep with you for a meatball. You and your ideas, why don't you take a Paris with you, huh? I just thought you'd help you relax. What the hell was that? B flat. It will work. Oh, Toddy, it if will you not. listen to me and do exactly as I say, in 6 weeks you'll be the toast of Paris, and we will both be very rich. Oh. Ladies and gentlemen, the nightclub is proud to present one of the great entertainers of our time, the one and only Victor. Victoria. Oh, baby, Víctor o Victoria, el homenaje a Julie Andrews, que se acaba de ganar ese reconocimiento en el Festival de Cine de Venecia, ese reconocimiento del León de Oro honorífico. ¿Dónde se puede ver la película? Bueno, la película está para streaming en plataformas como YouTube, Amazon Prime Video, Google Play Video, una variedad. No es Netflix, ¿eh? No es en Netflix. esas que les digo. Bueno, queda dicho. Se la recomendamos y además siempre con buen humor, que verlo en familia incluso es más divertido aún. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales, mensajes sobre la crisis en Argentina. Una reflexión que nos llamaba la atención sobre el control de cambio que acaba de aprobar el presidente Macri. ¿Consecuencias que esto tiene? No voy a decir que vengo del futuro ni ninguna estupidez similar, pero un control de cambio genera un mercado negro. Uno no existe sin el otro. El dólar va a subir en Argentina, es un hecho. Y para aquellos que ven en la situación argentina una comparativa con Venezuela, este otro mensaje. El control de cambio debe ser una medida temporal. Casi 20 años de controles han generado esta barbarie. Ni con todos sus males, Argentina llega a los absurdos de Venezuela. Un cartón de huevos más caro que un salario mínimo. Auxilio. También varios mensajes sobre el calentamiento global y los huracanes. ¿Qué influencia tienen? Sobre todo para aquellos que aún siguen pensando que el cambio climático no es tal y que el calentamiento global es cíclico, y que para esos negacionistas, bueno, primero les invitamos a que vayan a Bahamas estos días. Allí se darían cuenta. Pero también reflexiones como esta. Increíble, y lo peor es que los políticos no toman en serio el calentamiento global. Nosotros en el Caribe eran huracanes de categoría 1, 2, 3. El año pasado eso dejó de existir. Ahora en cuestión de días se forman 4 y 5. Así terminamos, con esta reflexión que nos tiene que llevar a pensar. Como siempre decimos, esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados, también de sus comentarios. Gracias por vernos, volvemos mañana a la misma hora, que tengan una feliz noche.